un nuevo espacio en un día súper especial, porque hoy es el Día del Astrólogo, el Día de los Reyes, ¿no? Feliz día para todos. Y hoy un poco vamos a honrar esta sabiduría antigua, ¿no? Que de alguna manera nos invita a revisarnos, ¿no? No mirar tanto el cielo como tal, sino el cielo nos está invitando a mirarnos para adentro, fundamentalmente. Y como estamos claramente empezando este año con esa sensación de que arranca un nuevo ciclo y vamos a estar como, diría yo, creo que estamos todos igual, muy expectantes, observadores, porque hay acontecimientos que obviamente nos están dando las señales de que hay nuevos escenarios, de que hay nuevas energías que nos atraviesan. Y hoy vamos a charlar de este tema porque yo siento que tenemos un nuevo mapa, ¿no? Y este nuevo mapa hay que empezar a reconocerlo, reconocer esas energías. Y nos acompaña un astrólogo que yo admiro muchísimo, lo sigo, él es Juan Carlos Gómez y bienvenido a nuestro canal, Juan Carlos, la primera vez que estamos juntos y feliz día al astrólogo también. Llegué cuando tenía que ser. Acá se dice que cuando uno llega a una casa y lo reciben bien, dice, lo quiere la suegra. Es un símbolo de decir que te reciben muy bien. Y qué bonito llegar a tu bella emisora Radio Mantra. A ti, gracias Maga por permitirme estar acá contigo. Es un honor estar en tu espacio y que me invites a tu casa. Bueno, bienvenido, Juan Carlos, y que empecemos, ¿no? Este nuevo cielo contigo, empezar a mirarlo. Y me estabas contando antes de salir al aire que hoy había una configuración muy particular, ¿no? Que creo que también está marcando, por lo que dices, un rumbo. No sé si esto pasa siempre, pero te escuchamos porque me pareció muy, muy interesante. Mira, los ciclos se miden en astrología por las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Las uniones de dos planetas en el cielo. Pongámoslo en otros términos, en términos más coloquiales, en las alineaciones. Ya sabes, este tema de la magia de que se alineó Venus con Júpiter y Saturno y no sé qué, y entonces que va a pasar algo y se abrió el portal. Bueno, eso es precisamente las conjunciones, es cuando un planeta pasa muy cerca al otro y se unen las dos estrellas. Esas conjunciones, estrellas, ¿por qué? Porque los planetas desde la perspectiva de la Tierra se ven como pequeñas estrellas que se van moviendo por el firmamento. Esas conjunciones, hoy inicia el ciclo sinódico entre Marte y Venus y además entre el Sol y Venus. Estos puntos de Sol conjunción Venus son los llamados también la Venus Star Point o el punto de estrella. Son ciclos en donde cada vez que se une y arranca un ciclo sinódico se dice cuando arranca una conjunción, es decir, la unión y la alineación, esos ciclos sinódicos marcan pautas. En este caso está marcando una pauta en el signo de Capricornio. Y Capricornio no es cualquier signo para este año que termina y este que inicia, 2025 y 2026. ¿Por qué razón? Porque los signos zodiacales se pueden observar en el tiempo, en la singularidad del tiempo, con su regente. Cada signo zodiacal tiene un regente, es decir, un planeta que lo expresa, un verbo, una forma de expresión. El verbo de Capricornio se llama Saturno y ese planeta tiene un ciclo muy lento, se demora más o menos 29 años en dar todo un ciclo, es decir, toda una vuelta al Sol. Lo que nosotros normalmente hacemos en 365 días, Saturno se demora 29 años en hacer todo este ciclo. Al hacer este ciclo, Saturno como regente de Capricornio está diciendo que la energía capricorniana está haciendo un gran cierre, está cerrando con broche de oro temas. ¿Y qué es cerrar con broche de oro? Poner en resistencia y hacer unas cuentas de en qué va un proceso, ver cómo está la cosecha. Y cuando se hacen esas pruebas de resistencia y de ver cómo está todo, se definen caminos, se define experiencia, se define construcción, se define inversión. Eso está pasando en este momento tanto con el final del año, pues un final de año siempre termina con Capricornio, pero en este caso con Saturno en los últimos grados de Piscis, está terminando un gran ciclo
por un lado. Por otro lado, no pasan ni 6 días del nuevo inicio de año cuando se está haciendo una conjunción Sol, Venus, Marte, es decir, inicio de ciclo sinódico Sol, Venus, Marte, que está marcando una pauta, que está diciendo a nivel de las relaciones Venus, ¿por qué no salimos de la magia de esto de que voy a conseguir pareja, voy a encontrarme a alguien, me va a aparecer la media naranja para ver realmente que las relaciones se construyen? No es que yo voy a la cacería, las relaciones que la vida y el destino me va poniendo alrededor, decido si construyo y qué construyo con cada una de esas relaciones. No por el solo hecho de tener un vínculo genético con papá, mamá, hermanos, las relaciones ya se dan por hecho. No, si yo no quiero construir ese vínculo, por más de que haya un vínculo consanguíneo, se pierde. Y eso es lo que está diciendo Claro. una Venus Star Point en Capricornio. ¿Cómo construimos nuestros vínculos? O sea que ese va a ser un poco ¿sentís que el gran desafío de inicio de este año, que se sostiene a lo largo del año, Juan Carlos, o va a ser extensivo esto en los próximos años también? Sí, yo creo que al estar marcando la bisagra del 2025 y 26, la Venus Star Point en Capricornio, está hablando de poner en evidencia cómo están nuestros vínculos. En los vínculos se construye el ser humano. Nuestra psique entera se construye gracias al vínculo que empezamos a entablar con madre, padre y entorno. Antes de eso, nuestro cerebro no tiene rutas neuronales. En la medida en que empezamos a generar vínculo con nuestra madre, empezamos a crear rutas que nos van a permitir, ya entiendo cómo hago para que me alimenten, ya entiendo cómo hago para que me consientan o me acuesten a dormir. Gracias a los vínculos, posteriormente en nuestra vida, cuando podemos empezar a definir límites y vínculos y límites en esos vínculos, nos va a permitir reconocer quiénes somos. Pieza fundamental para el 2026, que es poder decir qué vínculos quiero construir y hacia dónde me quiero dirigir. Fíjate cómo la astrología y todo está tan subordinada a decir, Juan Carlos, dime cómo me afecta este 2026, dime qué va a pasar con este planeta y todo. Y más bien, ¿qué tal si decimos cómo puedo utilizar las energías del entorno y del ambiente para poder sacar mi mejor versión? En este caso, a través de los vínculos, a través de la construcción que pueda yo generar. ¿Qué quiero hacer con mi pareja? ¿Qué quiero hacer con mi noviazgo? ¿Qué quiero hacer con mi amantazgo? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente sale a la luz un amor secreto? ¿Qué pasa si sale del closet una forma de la que yo soy y no me siento capaz de mostrarlo? Todas estas vinculaciones yo creo que hacen pieza fundamental del inicio del 2026, que más o menos hacia febrero, incluso es bien curioso constatar cómo el 14 de febrero, que es día de San Valentín, que se celebra en muchas partes del mundo, Saturno entra en el signo de Aries, que está diciendo como con valentía vamos a enfrentar lo que venga. ¿Y qué es lo que venga? Los vínculos, las relaciones. Sin las relaciones no somos seres humanos. Juan Carlos, ¿y cuáles crees que pueden ser las piedras en el zapato, digamos, en el tema de vínculos? O sea, porque lo que contás da la sensación que es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? De por ahí recapitular en este aspecto, pero seguramente los desafíos van a tener que ver con los palos en la rueda o la piedra en el zapato, como quieras, ¿no? Que seguramente muchos vamos a tener que sortear, si no todos. Yo creo que el gran desafío que está mostrando estos tiempos es que tanto estoy haciendo la vida por mandato o porque toca o por un Ah, deber claro. ser y no porque me entusiasma de corazón, de alma. Pienso que se está pidiendo en este momento honestidad. Estoy con alguien porque quiero o porque me toca o porque no hay de otra, ¿sí? Y si estoy así, me entrego a mi destino y realmente lo vivo desde el corazón, porque igual yo puedo decir, es que esto me toca, sí, pero si me lo entrego con el corazón, se convierte en mi bello destino.
sino en una lucha perpetua y en un dolor extremo. Yo creo que ahí está el centro de la definición. Poder decir, estoy entusiasmado, es decir, tengo el Dios adentro, en teos, me entusiasma la vida, me entusiasma esta relación y la saco adelante, o definitivamente por acá no es la ruta y entonces lo defino. Este no es un año para estar tibios, este es un año para definir situaciones, definir contextos. Si defino, el destino se puede volver deo concedente conmigo. En cambio, si simplemente me trago las cosas, no las defino, puede ser un camino muy tortuoso, porque la vida estoy sintiendo una gran energía de explosión ariana y sin definición esto se convierte como en un cortocircuito. Con definición, Claro. el destino acompaña las rutas. Claro. El otro día estaba escuchando una entrevista en tu canal con Alejandro Lode y José Millán, exquisita. Hiciste este comentario sobre el entusiasmo, ¿no? Como una energía que iba a estar ahí. Ahora, ¿cómo se reincorpora esta energía? Porque muchos, ¿no? Piensan, ¿de qué me voy a entusiasmar si tuve un 2025 o en los últimos años de mi vida han sido pésimos? Digamos, ¿cómo incorporar una energía? Y acá viene la pregunta, que va a estar disponible, pero que tal vez mis sensaciones internas, a lo mejor de fracaso, de que las cosas no me salieron como yo quise, no pueda tomar, porque ya estoy parada en un lugar que no me permite echarle mano a eso que está ahí, ¿no? Y que es una gran oportunidad también, ¿no? Porque no es lo mismo vivir la vida con entusiasmo que estar abatido, ¿no? Mira, una de las principales pérdidas de entusiasmo es la crítica excesiva de las cosas. Cuando tú tienes unas expectativas de vida y unos mandatos que cumplir y no das la talla a eso y sientes que tu vida todo ha sido un fracaso, porque yo debería ya en este momento estar casado y debería tener hijos y debería tener un patrimonio y resulta que no tengo nada de esto, pues cómo me vienes a decir, Juan Carlos, que me entusiasme por esta vida Claro. que no cumple los requisitos impuestos por el entorno y por mí mismo? Pues ahí es donde el entusiasmo se apaga. Yo creo que hay algo muy bonito que nos trajo el 2025 y es la visita de Júpiter en Cáncer, que busca a través de nuestra historia hacer una renarrativa positiva. En lugar de quedarnos con antiguos mandatos y un checklist, una lista de chequeo absurda e incumplible, ¿qué tal si hacemos una lista honesta, humana, conciliatoria, en donde empezamos a abrazar las realidades, no las expectativas? Las expectativas son absurdas y tal vez las expectativas solo sirven para ver un horizonte lejano, para hacernos mover, pero la realidad es otro tema. Y cuando empezamos a valorar realidades y no lo que debería hacerse, seguramente podemos renarrar nuestra historia y empezar a ver que la cosecha es buena y que la cosecha no tiene por qué cumplir expectativas de otras personas, de otros sueños o de lo social. Esa es como mi primer tip para poder empezar a hacer un entusiasmo. El segundo tip, fíjate cómo, y esto lo digo por Saturno y por ese Venus Star Point, cómo la justicia, ahorita que está de moda llevar a la justicia a las Sí, sí. personas que creemos que se merecen un castigo y demás, ¿sí? Pues fíjate cómo la justicia hace que tú tengas un veredicto y llegues a una condena y pagas tu condena y después ya te liberas, ¿sí? Pero fíjate cómo nosotros como seres humanos, por cosas que ni siquiera son injustas, nos juzgamos tan duramente porque no le respondí como debía responderle a papá, a mamá, al entorno, a la familia, al contexto, y nunca entramos en un juicio ni nunca llegamos a un veredicto, sino que eternamente seguimos juzgándonos y pagando cosas que ni siquiera tienen cómo pagarse. Y constantemente entonces nos terminamos saboteando y no dejando que entre el entusiasmo en nuestra vida, porque si somos tan malos y tan culpables
que ni siquiera somos juzgados por el mundo y que si ni siquiera se llega a un veredicto, que ni siquiera tenemos una condena, ¿sí? Entonces, yo también te diría, ahorita con un Venus Star Point que tenemos hoy activo 6 de enero, ¿por qué no llegamos de una vez a un veredicto con las cosas del pasado, con lo que sucedió? ¿Sí? Porque si tuvimos una falla, una falencia, ¿por qué no nos decimos, listo, sí, fui horrible, fui espantoso, pero ya? ¿Sí? Es decir, Claro, como dar vuelta a la página finalmente y no quedarnos correcto, anclados en ese lugar, ¿no? correcto. Y ya, Eso, ¿cómo y lo pagas? eso hoy está activo, ¿no, Juan Carlos? Digamos, eso hoy es una oportunidad de poder hacer esta vuelta de página, ¿no? Seguramente. Pues yo no lo dudo. A ver, ¿qué pasa? Voy a poner el tema de la astrología en términos de experiencia humana. Eh, Astrología realmente es un calendario, es el calendario del cielo. Astrología no hay que creer o no creer porque es un lenguaje. ¿Tú crees en que existe enero, febrero, marzo, abril, mayo? No. ¿O tú crees que diciembre te va a hacer comprar regalos? Pues no, es diciembre, punto. Simplemente se celebra culturalmente unos temas, ¿sí? Pues esto es la astrología. La astrología es un gran reloj cósmico que nos permite mirar, por ejemplo, los ciclos de Saturno con 29 años exactos. Entonces, cada 29 años tú vas a estar en un ciclo de vida profundo que te está evaluando cuentas, que te está diciendo qué vas a hacer de tu vida, que te está diciendo como enraízate, dónde está el adulto que merece esta vida y demás, ¿sí? Entonces, Saturno, Júpiter cada 12 años y así sucesivamente. Entonces, en textos humanos es algo así como, tú tienes hasta los 14 años, hasta los 7 años niñez, hasta los 14 pubertad, ¿sí? Y arrancan una cantidad de temas a los 21 años y tú decides, ¿quieres seguir siendo el bebé, el niño, el que le solucionan las cosas papá y mamá? El que va a llorar lo suficientemente duro para que venga un adulto a resolver una situación, o vas a empezar a empoderarte de tu vida. Eso es lo que nos marca la astrología y los ciclos, no es otra cosa. Estamos hablando que entra Saturno en Aries y Neptuno en Aries, y esto para algunas personas puede significar entrar en un proceso de adultez y de empoderamiento a través de los retos, a través de la definición y a través de mostrarse de una manera más clara y concisa. Pero no depende ni de las estrellas, ni de Saturno, ni de Neptuno, ni de ninguno de los que están allá arriba, sino depende del individuo. Yo puedo tener 53 años en este momento, pero seguir siendo el mismo niño que estoy buscando el refugio de mamá, ¿sí? Y eso no depende ni siquiera de mi biología, ni siquiera de mis canas, ¿sí? Depende de la actitud que haga. Eso mismo pasa con la astrología. La astrología sí está marcando unos tiempos de empoderamiento, de definición en las relaciones, de poder enfrente al mundo con mentón en alto, decir, aquí estoy, estas son mis decisiones, me perdono por lo que ha pasado, no me sigo juzgando eternamente sin castigo alguno, sino si realmente considero que hice algo, pues redimo o pago mi consecuencia, pero cierro el proceso. El problema está en que no cerramos procesos y no cerramos la infancia y no cerramos la adolescencia y no cerramos la adultez, no cerramos ni siquiera la Claro, relación que pasó. y da la ¿Sí? sensación de que vivimos pagando, ¿no? Porque cuando uno Ahí no está. cierra, cree que está todo el tiempo, paga por lo mismo, paga 10 veces por lo mismo, y eso es tremendo. Em, este desafío es un desafío que lo traes como en lo individual, ¿no? Lo relacional. ¿Cómo lo ves a nivel macro? ¿Cómo lo ves, em, digamos, en cuanto al mundo, a la humanidad, ¿no? ¿Crees que también tenemos el mismo desafío, diría yo, relacional, tal vez ubicado de otra manera, obviamente, ¿no? Como grupos humanos. Sí, lo que pasa es que como grupo humano a veces los movimientos y la evolución es muy lenta. El ritmo de la biología a nivel cultural y social es muy lento. Es un poco más rápido y más fácil, un poco, a nivel individual y personal. Cuando tú haces conciencia de un proceso, cuando tú te das cuenta de algo, tratas de modificarlo. Pero con todo y eso, que eres dueño de un cuerpo, a veces es muy difícil y a veces salir de una adicción o salir de una coadicción de algo es muy complicado. Sin embargo, si hay suficiente conciencia, logras dar ese paso. Ahora, pongámoslo en términos de pareja. A veces en pareja logramos dar conciencia de algo y dar un salto juntos y entrar en una nueva etapa.
pero son procesos muy lentos y dolorosos, pero a veces se logra. Ahora, sigamos más amplio. Como familia, como familia ya se convierte en más difícil. Podemos dar cuenta de algo, pero estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo y a seguir los mismos mandatos que los procesos de evolución familiar son más lentos. Si ahora lo pasamos al barrio, a la ciudad, y después al país y después al mundo entero, pues realmente son procesos muy lentos. Creemos que evolucionamos a ritmos amplios, pero fíjate, hay leyes que se siguen en vigencia de hace más de 200, 300, 500 años, e incluso nuestros pueblos, como independientes, no tienen ni 500 años, bueno, ni 1000 años, ¿sí? Es decir, estamos hablando de procesos muy lentos a nivel social. Y cuando llegan estos planetas transpersonales, como lo que está marcando ahora Urano, Neptuno y Plutón, está pidiendo que hagamos una vuelta de tuerca, que las cosas como se plantearon por allá en el 47, después del final de la Segunda Guerra Mundial, necesitan un revolcón, necesitan una revisión, necesitan un reanálisis, porque el mundo cambió total y absurdamente, ¿sí? ¿Qué tanto estamos dispuestos como cultura humana y social a dar esa vuelta de tuerca? Pues hay cosas y hay eventos como lo fue la pandemia que nos permitió hacer un gran avance social, cultural, en muchos sentidos. Y seguramente las guerras terminan siendo procesos evolutivos que generan ese otro gran avance, como lo demuestra cada una de las guerras mundiales que hemos vivido. Pero que estemos frente a un momento importante a nivel cultural y social, eso sin duda alguna. Que tengamos la capacidad moral para hacer el proceso de transformación, seguramente algunos van a estar más en esa sintonía que otros. Algunas culturas que les cuesta menos los cambios van a estar más en evolución que otras que les cuesta mucho más los cambios, que ni siquiera han salido de procesos de Claro. 1100. Y claro, ¿y quiénes, sin decir cuáles son esas culturas, pero qué cualidad tienen esas culturas por ahí para entenderlo? No sé, digamos, que van a poder estar más flexibles a lo que viene, ¿no? Porque en esto que decías entiendo que muchos quedan en el camino, otros se les va a enredar y mucho, y hay otros que van a estar cómodos o por lo menos más cómodos con toda esta, digamos, esta nueva etapa que ya claramente ya ha comenzado el año de una manera bastante peculiar, ¿no? Incluso. Mira, yo ahí me devolvería de nuevo de lo macro a lo micro para saber cómo evoluciona el ser humano. Me devolvería a la consulta psicológica de entrada. ¿Qué es lo que hace que un proceso de transformación y cambio evolucione? Primero, darme cuenta, querer darme cuenta. Primero, que me duela algo, que me duela algo. Si no me duele la psique, si no estoy triste, si no estoy con insomnio, si no me pasa algo, creo que tengo la conexión inestable, bueno, ahí ya se está recuperando. ¿Ya se recuperó? Sí, Sí. está un poco inestable, lo Ya, vi. creo Lo que vi ya, recién, dije, no sabía si era yo o qué, pero creo por que fui las yo. dudas. Entonces me remito al paciente individual, ¿sí? Si a ti no te duele algo la vida, pues tú no vas a consultar. Si ya vas a consultar, entonces empiezas a hacer conciencia. Cuando te das cuenta de algo, qué interesante porque empiezas a digerir ese proceso. Uno de los temas más complicados es no darnos cuenta, es estar en la oscuridad. Una vez nos damos Claro. cuenta de algo y que nos damos cuenta que seguimos equivocando, síguete equivocando, pero equivócate rápido. Date la oportunidad de ya empezarlo a evolucionar, ¿sí? Listo, me volví a equivocar, no te estés dando látigo porque te equivocaste, sino más bien equivócate y levántate rápido. Pero el problema es que, primero, no nos queremos dar cuenta a nivel personal y a nivel social. Segundo, una vez nos damos cuenta, queremos que de la noche a la mañana se subsane el proceso, cuando en realidad como seres humanos duramos un año en caminar, un año en empezar a hablar, 2 años en empezar a correr sin que nos caigamos, ¿sí? Es decir, necesitamos un proceso. Y si ya nos dimos cuenta de algo, necesitamos un proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución, sentir que cuando nos equivocamos, nos abrazamos y nos levantamos y seguimos adelante. Cualquier cultura que tenga la capacidad de hacer esto a nivel macro, de que se equivoquen rápido,
de que se den cuenta, de que evolucionen, seguramente tienen la capacidad de entrar en otro ciclo, en otro momento. Ahora, en este cambio que ya se está viviendo, ¿cuál crees que es el, digamos, de todas las configuraciones astrológicas importantes que se están sucediendo, ¿no? Ya desde este comienzo de año, ¿cuál va a ser la que más desafíos crees que va a presentar? Sí, para mí hay una que se lleva la estrella, A ¿sí? ver. Que es la conjunción de Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries. El grado cero es nacimiento, es un signo de fuego. El fuego requiere conciencia humana. Tú no dejas una vela encendida en una casa porque se incendia la casa. Donde hay fuego necesita alguien que cuide el fuego, ¿sí? Por ejemplo, a nivel simbólico, donde hay niños, que es el fuego vivo, porque están destruyendo, construyendo, gritando fuego, tiene que existir un adulto que esté mirándolos, ¿sí? Pues todo lo que entra en Aries es fuego, es un fósforo que se activa, es ignición. En esa ignición requiere conciencia humana, requiere atención, presencia. Eso para mí representa el 2026. ¿Cómo estoy presente con mi vida? ¿Cómo estoy viendo qué acontece? ¿Cómo estoy viendo cómo evolucionan las relaciones? ¿Cómo evoluciona mi trabajo, mi economía, mi zona social y cultural? ¿Y cómo doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de algo? Y cuando me doy cuenta, ¿en verdad vas a seguir haciendo lo mismo? ¿De verdad? O sea, ¿no vas a cambiar? ¿Sí? Claro, el tema es llegar a ese punto de darnos cuenta, ¿no? De no, digamos, de dar ese salto en donde veo la situación. Porque mientras no la vea, digamos, la condición que hay afuera puede perjudicarme y mucho, ¿o no? Por supuesto. Y no está mal tampoco, porque gracias a la desgracia, sí, es que puedo terminar dándome más cuenta y finalmente llegar a un hartazgo, porque ¿cómo vas a cambiar algo que ni siquiera ves? ¿Sí? Entonces, yo creo que entre Saturno y Neptuno en Aries es tener la capacidad de ver qué tanto estamos en una ensoñación absurda, viviendo un país, Alicia en el País de las Maravillas, viviendo como en una burbuja de cosas, y al entrar Saturno, Neptuno, es como si Saturno dijera, mira, la desilusión que estás sintiendo es lo más sano que puede haber, porque por fin estás empezando a vivir una vida real y no ficticia. ¿Mm? Claro. Entonces, ¿qué hace Saturno, Neptuno? Me desilusiona de pronto de mis jefes, de mis papás, de mi cultura, de mi entorno, algo que yo había considerado en alta estima tantos años y por lo cual había seguido mi vida y mi dirección, de repente se cae, de repente me muestra que es absurdo lo que está sucediendo ahí. Y eso me da pie para tener y generar un pensamiento crítico, que ahí eso es lo que dice Saturno. ¿Cuál es tu posición frente a esto o aquello? No lo que dice el otro, no lo que dice tu mamá, no lo que dice tu familia. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Eso para mí es Saturno, Neptuno en Aries. Claro, es Aspecto. como un símbolo más de madurez, ¿no? O Ahora sea, que la puesto. palabra madurez está tan activa, la Tal palabra cual, maduro. es como una madurez porque es nuestra propia mirada, ¿no? A ver, pensaba, ¿sientes que este ciclo también nos invita o nos pide más comunidad o más introspección, por ejemplo, ¿no? O las dos cosas. Yo creo que lo que hace Saturno, Neptuno, y esto lo digo en general, no porque sea que Saturno y Neptuno tengan unos hilos invisibles que manipulen la vida social, ni mucho menos. Era lo que les decía de si pasé a la adultez, puedo quedarme en la niñez sin problema, ¿sí? Es decir, Saturno y Neptuno están activos y está diciendo la adultez y el ser dueño de ti mismo está sobre la mesa. ¿Quieres seguir buscando un gurú o alguien que venga a salvarte la vida? Ahí está, porque tú siempre te puedes devolver a tus muñecos de felpa y a tus objetos transicionales y siempre vas a encontrar una mamá
Así tu madre biológica haya muerto, vas a encontrar una mamá en el Estado, en la iglesia, en la religión o en las drogas o en el alcohol. Siempre te puedes devolver a buscar lo que ya no existe, ¿de acuerdo? Pero también aquí está la posibilidad de asumir la responsabilidad de no estar buscando echarle la culpa a nadie de lo que está sucediendo y empezar a asumir la adultez. Saturno entrando en Aries lo que pone en evidencia es qué es ser adulto, qué es ser maduro. ¿Y qué es ser adulto? Es cuando tú asumes la responsabilidad de tus actos, por un lado, pero por otro lado, aprendes a enduelar y a cerrar procesos del pasado. ¿Sí? Lo que te decía, ¿qué tanto estoy dispuesto a seguirme juzgando por algo que creo que ha sido que he sido tan malo en mi vida por eso, y que me sigo juzgando eternamente, me sigo saboteando cuando ni siquiera existía una ley al respecto, cuando ni siquiera existía un problema ahí, que simplemente lo elucubré y me quedé en un autosaboteo porque yo merezco castigo por haber sido como fui con mis hijos, con mi esposa, Eternamente, y eternamente, ¿sí? eternamente. Fíjate que eso es lo más de Acá, niñas que hay. No hay un sí, adulto sí, que sí. diga, cierro este proceso, ya no existe, ya esto se cerró. Juan Carlos, acá Gabriela, un oyente, nos dice que la última conjunción, me lo recuerda, de Saturno-Neptuno en Capricornio, fue esta vez, dice, cayó el muro de Berlín, Correcto. ¿no? Ujú. Bueno, esta conjunción que de alguna manera se vuelve a repetir en un nuevo escenario, ¿tiene alguna analogía con ese pasado? ¿Crees que algo, digamos, en una octava superior, diferente, tendríamos que a lo mejor poder observar? Sí, mira, los ciclos astrológicos muestran una repetición que nunca es un círculo vicioso ni un círculo virtuoso, nunca, siempre es una espiral de crecimiento y expansión. Como el mismo sistema solar no se mueve en círculos, sino en helicoide, porque el mismo Sol camina alrededor de la galaxia. Entonces, todos los eventos que suceden están siempre en un nivel más alto de evolución, de Claro, conciencia, de expansión. Entonces, sucede en términos similares, por ponerlo en términos más individuales. Tú naces con una posición de Saturno en un punto, cortan el cordón umbilical y empiezas a tener un cuerpo y empiezas a una carrera contra el tiempo para determinar qué necesidades tienes y cómo empiezas a solventarla. Pero eso mismo sucede a los 29 años, entre los 27 y los 30 años, se corta otro cordón umbilical emocional en donde Saturno entra en un nuevo ciclo y está poniendo en prueba de resistencia, como se puso al muro de Berlín. Se pone en prueba de resistencia y se dice, bueno, ¿esto funciona o no funciona? ¿Sirvió para lo que nos necesitamos? Sí. ¿Nos dio contención? ¿Pudo definir parámetros? ¿Pudo definir Oriente de Occidente? ¿Pudo definir normas? Y se pudo crear contenciones. ¿Pero sigue siendo importante? Pues no. Empezó a ser tóxico, ya no claro. cumple su función, pues derribamos, ¿sí? Como lo que sucede a nuestros 29 años. Bueno, mi papá y mi mamá muy bien, la familia, el entorno, pero ¿y mi hogar? ¿Y mi perro? ¿Y mi casa? ¿Y mis hijos? ¿Y mi economía? ¿Y mi patrimonio individual? ¿Será que ya necesito decir gracias, familia, que aquí estoy Voy por yo lo con mi mío. esposa, ¿sí? Y después, hacia los 60 años, que tanto si tuvimos hijos o no, el nido vacío, si no tuvimos hijos y no hicimos negocios, trabajo, pues también llega un momento donde dice, ¿de verdad tu identidad es solamente ser médico, psicólogo, ingeniero? ¿Será que no eres otra cosa más? ¿O será que tu identidad solo está retratada en ser papá y mamá y que si tus hijos se van y queda el nido vacío, entonces la soledad y todo es tan absurdo que no entro, no puedo entrar? O sea, lo mismo que sucedió a los 29 o lo mismo que sucedió a los 0 años, cuando tú eras un alma rodante en el tiempo y que apareció de repente en un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, cada 29 años cambiamos de cuerpo. Cambiamos del cuerpo, no sé, álmico a uno físico cuando nacemos, del cuerpo familiar al cuerpo de mi entorno y mis expresiones hacia los 29 años, para nuevamente a los 60 años decir, bueno, ¿qué se me quedó entre el tintero? Ya tengo otro cuerpo distinto o se bajó la testosterona, la menopausia en los casos de las mujeres, lo que como sea, se cambió. Listo. ¿Y en este cambio qué?
entro en una nueva etapa. Eso mismo sucedió con el muro de Berlín y eso mismo sucede en términos sociales y culturales, que se ponen a prueba situaciones para definir si vale la pena continuar o evaluar hacia otro horizonte. Yo creo que Saturno-Neptuno en el signo a los 0 grados de Aries está poniendo en evidencia social, cultural, que necesitamos hacer una reevaluación de muchas cosas que considerábamos como hechos, cuando son ficticios, no existe una verdad absurda. Eh, Todo lo que considerábamos un orden, tal vez no lo era, tal vez era un desorden. Y entonces se pone a prueba todo esto para entrar, como sucedió con el muro de Berlín, tal cual. O sea que vamos a estar en diría yo, en un tiempo de pruebas con esta entrada de la conjunción de Saturno-Neptuno, ¿no? Claramente. Como yo diría que, fíjate, es como salir de una etapa a otra, salir de la Claro. pubertad a la adultez. Fíjate cómo si salimos de la pubertad podemos decir, ay, pero estos granos que me salieron, ay, pero el cuerpo cómo me empezó a cambiar, ¿sí? Pero los vellos, ¿cómo es posible que haya tantos vellos? Vellos en todas partes, ¿sí? Y puedo pelear profundamente con las hormonas, con los cambios, o de repente hacer el clic. Oye, qué interesante estas curvas. Oye, qué interesante estos músculos que tengo. Oye, qué interesante la conquista que puedo hacer con este nuevo cuerpo. Yo creo que cuando estamos en la fase límbica, como lo estamos en el 2025, pasando al 2026, es un limbo. Es como si estuviéramos peleando porque me salieron bellos, porque los olores, y por qué estoy tan grande, y por qué me estoy desadaptando de mis papás, y por qué ya no me quieren lo mismo, y por qué mi papá me dejó de abrazar. Sí, bueno, no sé, es una serie de factores que suceden gracias a entrar a la adultez, que cuando yo ya soy consciente y digo, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, interesante porque lo puedo usar, ¿sí? Es como cuando entramos a los 60 años y poder decir, bueno, ¿y qué quedó? Sabiduría, entendimiento, experiencia. Ay, pero es que no tengo los suficientes recursos. Ay, pero es que no tengo la suficiente belleza. Ay, pero es que el hígado ya no me funciona igual. Ay, momentico, pero es que tienes otras cosas, ¿sí? Solo hasta que hacemos ese traspaso, y eso es lo que está sucediendo a nivel cultural y social. Solo hasta que enduelamos que ya no seguimos los mismos siendo antes del 2020, que entramos desde el 2020 en otra secuencia, de otra forma, es que podemos asumir lo que hay y empezarle a sacar un mejor provecho. Y Juan Carlos, ¿qué recomendarías a quien hoy por ahí está con toda esa sensación de miedo al cambio, de esta incertidumbre, ¿no? Eh, ¿qué recomendás fundamentalmente como pues es un proceso, como lo dijiste al principio, estamos en un proceso para poder, no sé, sobrellevar con más conciencia el proceso, ¿no? Sabiendo que está ligado con algo mayor, ¿no? Y que no digo que sea más fácil, porque los procesos son procesos, pero que sea con conciencia, por lo menos. Sí, varios tips. Ya he mostrado algunos, voy a repetir unos de los que dije y es, deja de juzgarte tan duro, o por lo menos, Bien. entonces, céntrate y dices, bueno, listo, me voy a juzgar, listo. Entonces, llega un veredicto y paga una condena por ese veredicto. Eh, pero no te sigas condenando eternamente sin fin, ¿sí? Entonces, en ese sentido es ayúdale al proceso de Saturno que está cerrando un ciclo de 29 años. ¿Cómo le ayudas? Cerrando temas, ¿sí? Cierra. Pero es que qué angustia lo que viene y demás. Claro que te da angustia porque como ni siquiera has cerrado lo que venía, pues ¿cómo vas a pretender lo que viene? Si tú ayudas al proceso a cerrar, a hacer un duelo contundente con lo que sucedió en el pasado y decir, bueno, ya no, a ver, hago cuenta de, me doy cuenta, estoy en mis 60 años, se cerró el proceso, está el nido vacío, lo veo. Entonces cambio los alcobas que tengo e incluso vendo todo y me voy a un apartamento más pequeño, por ejemplo. ¿Sí? Pero doy conciencia y hago un cierre, porque el problema está en que como no hago cierres, entonces sigo angustiado con lo que viene. ¿Sí? Entonces, primer tema. Segundo, Ese, bueno, ¿sí? cerrar ciclos, bien. Cerrar ciclos. ¿Sí? El segundo, deja de vivir en las expectativas.
Las expectativas son lo más dañino que existe en este mundo. Estar uno en una expectativa de lo que debería ser. Porque John Lennon decía, ¿no? La vida es eso que me pasa mientras yo estoy soñando como debería ser. ¿Sí? ¿Por qué no más bien mirar lo que sí te pasa? ¿Por qué no miras las relaciones que sí tienes, no las que podrías llegar a tener? ¿Por qué no cultivas lo que sí hay y le sacas un fruto y un buen provecho en lugar de estar esperando a que llegue quién sabe qué situación? Porque si tú no cultivas hoy el gusto, el placer y la felicidad con lo que tienes, nunca vas a tener ese músculo activo para con lo que vendrá. Entonces siempre vas a estar soñando lo que no tienes y vas a sufrir de la insatisfacción perpetua y de la angustia perpetua porque nunca vas a tener lleno tu barril. Siempre va a estar vacío, es un barril sin fondo. ¿Sí? Entonces ese es el segundo Qué punto. desafío. Ese es un desafío. Sí, pensaba, ¿no? Porque, y venía a mi mente si realmente todos los temas que nos atraviesan se pueden cerrar, ¿no? Sobre todo los que son profundas heridas, pensaba, si finalmente uno llega a dar esa gran vuelta de página, ¿no? Para ubicarse en un nuevo lugar. Porque fíjate que también volvemos al tema. Tengo la expectativa que entonces debería cerrarlo. Claro. ¿Cómo es de importante tratarnos bien? Con cariño, ¿sí? No, yo no debería hacer nada, yo soy lo que soy. Y lo intento, y de la mejor manera hago lo que puedo, hasta donde puedo. Si yo me abrazo en ese concepto, voy a empezar a construir un presente. Pero como estamos viviendo más en el futuro, no, cuando deje el cigarrillo y cuando deje tal cosa, ahí sí. Entonces nunca vivo en el presente, nunca. ¿Sí? Entonces el tema está como regreso al presente y cómo me abrazo en mi presente y cómo, a ver, le doy vida a lo que sí hay y no a lo que debería haber en el futuro. ¿Sí? Mira, y hay otro tema acá muy importante y es, date cuenta que si estás escuchando este video el 6 de enero del 2026, eres un sobreviviente. ¿Cuántas cosas no han pasado? ¿Sí? Y mira, Maga, no solamente un sobreviviente de los años que tienes hasta este momento, sino de la genética en el mundo, en el planeta Tierra. ¿Sí? Hemos pasado cataclismos, meteoritos, hemos pasado guerras mundiales, hemos pasado situaciones críticas, pero eso a nivel macro. A nivel micro hemos pasado fiebres, virosis, hemos pasado accidentes, enfermedades crónicas, difíciles, como sea, pero estás aquí. ¿Sí? Ese hecho de que estés aquí y el ser un sobreviviente, aprécialo. ¿Sí? Quiere decir que tienes capacidad, si has vivido tantos años en este planeta Tierra, de sobrepasar lo que sea. Tienes en tu código genético el código del ser humano que ha logrado sobrevivir a los grandes inviernos, a las glaciaciones, que ha logrado sobrevivir una y otra vez, se levanta y aquí estamos. Y esto que está sucediendo alrededor, lo que está diciendo es, despierta, no vives en Walt Disney. Anímate a que el reto sea y que la dificultad sea esa fuerza que saca tu valor, tu empeño, tus virtudes, tu talento. No te quedes ahí dormido, ya llegó el momento de levantarte, espabila. Entonces, yo lo que le diría, si estás muy angustiado por el futuro y demás, vuélvete al presente y date cuenta que eres sobreviviente y que no tiene por qué ser distinto mañana. Juan Carlos, observando un poco el panorama mundial, un año que empieza con un hecho que no hubiéramos imaginado nunca, que es la captura de Maduro, ¿no? Que de hace años se habla sobre él y todo, con todo lo que se habla y como de alguna forma está Venezuela, ¿no? Desde hace tiempo. Pensaba si ¿crees que vamos a ver más? De hechos, no digo de esta naturaleza, pero esos inesperados, ¿no? Aquellos que no estaba en nuestra agenda por ahí, ¿no? ¿Crees que este es un año particular para eso?
Sin duda alguna, no solamente por ser el año, sino porque la vida está llena de incertidumbre, afortunadamente. Si la vida fuera certezas, ya se hubiera acabado, ya no tendría sentido. ¿De qué serviría mirar una serie de Netflix, por ejemplo, que estás viendo muy atentamente, si no está la incertidumbre de qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo? No, es que yo tengo que verlo, yo no me puedo dormir sin ver el próximo capítulo. Sí. Pues esto es lo que nos pasa en la vida. Afortunadamente la vida está llena de incertidumbres y que todos los días es un capítulo nuevo para saber qué va a pasar con mi pareja. Si tú das por certeza tu relación en pareja, por ejemplo, por haber firmado un papelito y ponerte una argolla, se echó a perder la relación, se murió, no tiene sentido. Si tú todos los días sabes que tu pareja se puede largar porque se le da la gana, estoy seguro que vas y buscas una flor, un detalle, la invitas, le haces, la tienes, la enamoras. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la vida. La vida si la damos por certeza y la veníamos dando por certezas, por eso tanta depresión, la depresión es una pandemia, el suicidio es una pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo se da por hecho. Entonces, qué interesante que pasen estas cosas, ¿sí? Wow, en este momento la realidad supera la ficción. Ya no necesitamos ir a ver una película de un rescate o de algo de alguien cuando lo que está pasando en las noticias. Es Tal cual. increíble, ¿sí? Y además, eh, Que no nos hace perder nuestra capacidad de asombro, ¿no? Porque eso es fantástico también que nos pase, ¿no? correcto. Ahora bien, con respecto, por ejemplo, a lo que pasó, fíjate que no existe una verdad. La verdad depende del observador. Esto lo dice tanto la física cuántica como la psicología, como en muchos ámbitos. La realidad, si tú le preguntas, a mí me pareció muy curioso constatar que muchos de mis alumnos venezolanos aman a su presidente y se ven referenciados en él, ¿sí? Como muchas de las personas que están en el exilio lo detestan, ¿sí? Tal E cual. incluso muchas personas que también están allá lo detestan, pero a lo que voy un poco de esto es el respeto por la diversidad y el pensamiento crítico que se puede armar al respecto de un evento. No existe una verdad absurda y profunda para todo el mundo que la acapare. Depende de dónde la vivas, ¿sí? Y es bien curioso y con mucho respeto a todo el proceso que está viviendo un país vecino, que es impresionante lo que pasó, ¿sí? Pero es aterrador incluso. Y yo creo que cosas así van a estar sobre la mesa. Nosotros llevamos desde el 2020 viviendo los absurdos. El absurdo de encerrarnos, el absurdo de la economía, el absurdo de las vacunas. O sea, hemos estado y cada uno de esos absurdos tiene su verdad, desde el ángulo que se vea, ¿sí? Y todos, si tú los observas y si tú te metes en la verdad de cada uno, uno dice, tienes razón, ¿sí? Y yo creo que el mundo está tremendamente en guerra y en conflicto porque todos tenemos la razón. Y yo creo que no es la razón la que debe primar en el ser humano, es la empatía, es el corazón. Si yo me pongo a decirte, no, mira, Maga, es que te voy a hablar por raciocinio los grados, segundos y segundos de Sol, Venus, cuando está en Casimi, no sé qué, eso es mente, eso es razón, y yo tengo mis razones, y tú me dices, ¿y a mí qué? Pero si yo te cuento una historia, y si te digo que Venus cuando entra al corazón del Sol, es que nos pone en contacto con lo que amamos y con lo que nos encapricha, y que por ello trabajamos, no importa las razones, no importa si eso está en Casimi, si no está en Casimi, ¿sí? O sea, lo que quiero mostrarte con esto es que yo creo que un Neptuno, Saturno en Aries, lo que está marcando y poniendo el foco de atención es en la empatía humana, no tanto en las razones. Todos tenemos nuestras razones. Y de verdad nos vamos a querer quedar con la razón o vamos a querer más bien ser felices. Sí, yo creo que la razón nos divide. La mente nos ayuda, nos ha hecho construir el mundo que tenemos, pero nos divide profundamente en razones. Yo creo que necesitamos conocer que todos tenemos un corazón y que todos no solamente pensamos, sentimos. Y que como tal, entonces, cuando tú empiezas a ver no por razones, sino que el otro también es un ser humano, empiezas a ser empático con su situación. Y ahí es donde empezamos realmente a construir comunidad y social. De resto, lo único que vamos a hacer es destrucción masiva. Sí, pensaba, ¿no? La empatía nos une.
en definitiva, ¿no? Y nos une desde otro lugar. Em, bueno, acá llegan, la verdad, un montón de comentarios, una exquisita charla estamos teniendo, Juan Carlos, y pensaba, ¿no? En un poco también la responsabilidad en la que nos tenemos que tomar conciencia que hay hoy, ¿no? Frente a muchas cuestiones, no solo en lo personal, ¿no? Sino en lo colectivo. Y digamos, esta responsabilidad también forma parte, ¿no? De estas energías que hoy forman, son la receta, ¿no? Que tenemos delante. La palabra responsabilidad es preciosa porque significa aprendo a responder. Tenemos de pronto en la mente que responsabilidad es como una pesada carga. No, Exacto. ¿sí? Es más bien cómo aprendo de las circunstancias que me están rodeando y si aprendo a responder de esto, la responsabilidad florece. ¿Sí? Uno de los temas que marca a nivel astrológico la geometría sagrada del cielo es que se arma una cometa donde el ápex es Saturno-Neptuno, que está diciendo responsabilidad Saturno, aprendo a responder con el entorno y con la ensoñación Neptuno, cómo sueño la vida, cómo hago realidad Saturno mis sueños, cómo me responsabilizo de mis sueños. Mira, yo creo que ahí está el centro de todo. Lo fácil a nivel humano, a nivel social, es encontrar culpables afuera siempre para todo, ¿sí? Es que yo soy desdichado por ese matrimonio de 25 años, porque me pusieron cuernos y, bueno, en fin, por todo, porque era uno alcohólico, porque ¿cuándo vas a dejar de buscar chivos expiatorios afuera y a decir, soy el responsable porque decidí apagar mi vida y no quise cultivar mi individualidad y dejé subordinada mi independencia al otro? Y entonces soy corresponsable de lo que generamos juntos, ¿sí? Y así en muchos sentidos, lo puse en términos de pareja, pero estamos acostumbrados a que es porque mi hijo es así de grosero conmigo, es porque mi esposo, es porque mi vecino, es porque mi papá no me dio la educación que yo requería. Solamente con Saturno, cuando empezamos a asumir la responsabilidad y decimos, no es porque mi papá no me dio la educación, es porque yo, cuando tuve la capacidad de hacerlo, fui tan negligente como él para no estudiar de noche y sacar mi proceso adelante, ¿sí? Entonces, repetí el mismo esquema de él en mí. Solamente cuando empezamos a asumir que no es la negligencia del mundo, sino la que tenemos con nosotros mismos, la que hace que no seamos responsables con nuestra vida. Yo creo que ahí está el apex el centro del proceso del 2026. Me gusta mucho esto que trajiste, porque sin que se transforme en algo utópico, sino esto que trajiste con respecto a que podemos hacer realidad nuestros sueños, ¿no? Podemos darle forma a nuestros sueños. Y esta es una gran oportunidad que estamos teniendo todos, pero para esto hay que, como decías al principio del programa, ¿no? Cerrar cosas, dejar cosas atrás, porque es imposible, sino materializar lo que soñamos con una carga que a lo mejor no nos deja crear, ¿no? Ahí estás tocando un punto bellísimo que es los sueños. Mira cómo es el arma de doble filo con los sueños, ¿no? Sueña en grande, sueña poderoso, sueña que eres. Claro, ¿para qué? Para seguirte infantilizando. Lo que hace Saturno-Neptuno es, ¿por qué no sueñas en realidad? Con lo que tienes. ¿Por qué tienes que estar soñando aquello que no tienes? ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? Para que te aparezca la figura del Salvador, para que en pleno sueño y en plena decepción y en plena desilusión, vuélveme a coger en tus brazos, madre querida, y solucioname mi sueño. Entonces Saturno-Neptuno lo que está diciendo es, sueña con lo que tienes. O sea, ¿cuál es tu realidad? Con esa realidad, ¿por qué no sueñas en eso y creas algo que tú puedas ir haciendo? Fíjate que ese es el secreto de la autoestima.
esto que está tan de moda de que una baja, una autoestima o alta autoestima, eso es facilísimo. Si tú por la mañana te pones unas metas, unos sueños que puedes cumplir y al final Cumplible. del día los cumples, empiezas a elevar tu autoestima. Pero si todo el tiempo estás diciendo, es que yo debería vivir en otro país, ni siquiera tienes el pasaporte, ni siquiera tienes los recursos, entonces todos los días al final del día, lo único que estás diciendo, soy lo más malo de este mundo porque ni siquiera tengo para el pasaporte, ¿sí? A lo que voy con ello es, empecemos a soñar con realidad y vas a ver que aumenta tu autoestima y al aumentar tu autoestima te valoras y al valorarte te valoran y ahí sí es un círculo virtuoso o más bien una helicoide virtuosa. Me encanta, porque es como decías al principio, ¿no? Esto de alguna forma, salir de la queja. Es lo que también, ¿no? Porque cuando uno entra en el modo queja, hoy todo es modo, ¿viste? Entramos en el modo queja, bueno, ahí eso es como una trampa mortal, Juan Carlos. El modo queja, entonces, es la helicoide, el círculo vicioso que te va llevando Exacto. más abajo, y no hay, y a veces, además, a ti te pueden pasar personas, situaciones que te digan, no, no te quedes ahí, levántate. Pero tú estás tan en modo queja que no hay poder humano, solo Que hasta que por allá ni, toques fondo. sí, sí, ni lo vas a registrar. Ay, Juan Carlos, se nos pasó el tiempo. Bueno, me da mucho gusto, de verdad. Estoy muy contenta y muy agradecida de tu presencia hoy aquí, de verdad, por todo lo que representa. Y en el Día del Astrólogo, el Día de Reyes, esta estrella tan particular que se formó hoy. Y bueno, como estamos llegando al final, bueno, la sensación es que sí, que me queda con esta charla es que se está abriendo una gran posibilidad dentro nuestro, ¿no? Tanto sea en lo individual como en lo colectivo. Así que me gustaría un poco una reflexión final tuya. Quiero compartir también tus redes, que la gente te siga, pues tienes material exquisito en tu canal y bueno, ya dar paso, ¿no? a esta nueva etapa contigo también, que me da mucho gusto compartirla. Precioso, muchas gracias. Mira, sí, la reflexión que yo diría es, eh, a ver, en la adolescencia, ¿se abrió la adolescencia o tú quieres ser adolescente? En la juventud pasa lo mismo. En los años, cuando tienes 60 años, ¿entraste en la edad del júbilo o quieres seguir siendo lo que eras hace 20, 30 años atrás? ¿Sí? No sé, en cada etapa. Entonces, eso mismo estaba sucediendo en el 2026. Hay un clima o un Cell Gates o un espíritu del tiempo que te está invitando. ¿Quieres? ¿Aceptas la invitación? ¿Estás listo, abierto y diciéndole a la sorpresa de la vida y de la incertidumbre de la vida, a ver qué hay que hacer, cuántos son? ¿O te quieres refugiar en lo único que conocías y llorar que se te está perdiendo la estabilidad o lo que creías que era lo único verdadero? Es decir, ¿el niño se va a quedar llorando sus juguetes o va a salir a seducir el mundo con lo nuevo que tiene encima? ¿Mm? Yo creo que no se trata de arriba o el locus de control externo, como se dice en psicología, no se trata de que las cosas están afuera influyéndome. Se trata es qué voy a hacer con las cosas, qué voy a hacer con mi herida, qué voy a hacer con mi pasado. Los voy a transmitir en música, en poesía, en videos, en libros, o voy a quedarme llorando en la queja. No se trata de que es afuera lo que se abre un camino. ¿Quieres abrir un nuevo camino adentro? Gracias, qué lindo. Juan Carlos, bueno, que te busquen como Juan Carlos Gómez, ¿no? Estás en Instagram,
estás en Facebook, en YouTube, tu canal, ¿no? ¿Cómo es el nombre de tu canal también? Sí, Juan Carlos Gómez, psicólogo y astrólogo. Entonces, me pueden Bien. buscar como Juan Carlos Gómez, psicólogo o Juan Carlos Gómez, astrólogo. Ahí en YouTube aparece tanto mi página, las redes. Muchas gracias por Bien, la página, yo la tengo aquí, que es Escuela de Astrología psicología. Psicológica.com. Sí, ahí también te pueden seguir. Y bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, toda la audiencia de Mantra FM. Un placer, ¿eh? Querida Maga, para mí es un honor estar en tu canal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta un nuevo encuentro. Chao, Gracias. Bueno, gracias. tardísimo, pero no importa. Gracias a todos los que nos acompañaron.